La paz del Señor sea contigo y con cada uno de los tuyos. Y como siempre, es un honor y un gran privilegio el poder compartirte un pensamiento de la palabra de Dios que siempre nos guía a toda verdad y a toda justicia. La palabra del Señor que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro diario caminar. Amén. Y vamos a continuar con el tema del fruto del Espíritu en bondad. Y en esta ocasión vamos a considerar un ejemplo de bondad que debemos seguir. Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Y la Biblia pues está llena de ambos, de ejemplos buenos y ejemplos malos. En la palabra de Dios encontramos completa transparencia. El Señor nos habla de buenos ejemplos y también nos señala malos ejemplos de los cuales debemos cuidarnos. Amén. Así que inmediatamente vamos a considerar dos ejemplos en el Antiguo Testamento de bondad que debemos seguir. Dos reyes de Judá se mencionan por haber tenido bondad. Esa manifestación del fruto del Espíritu es esencial. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir tenemos que manifestarla. A pesar de que el pecado se ha multiplicado, a pesar de que el amor se ha enfriado, y eso estaba profetizado que ocurriría, tenemos que manifestar como quiera el fruto del Espíritu que es bondad en medio de un mundo que sucumbe ante la falta de sensibilidad y vemos tantas cosas que están ocurriendo que no deberían estar pasando. Lamentablemente, estamos disfrutando de un tiempo de refrigerio y tenemos que ser la diferencia. Aunque el mundo esté corrompido, aunque lamentablemente en el mundo no veamos cortesía, no veamos bondad, veamos malicia, veamos maldad donde quiera, tenemos que reflejar el fruto del Espíritu que es bondad, a pesar de. Bueno, y vamos a comenzar con el primer ejemplo de la historia del primer rey, es el rey llamado Ezequías. Y esta historia la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y se extiende hasta el capítulo 32. En primera instancia, el rey Ezequías heredó el reino de un perverso gobernante, nada más y nada menos que su padre. Y muchos pues podrían utilizar esto como excusa. Bueno, este fue el ejemplo que heredé, este fue el legado que mi padre me dejó. Y yo voy a continuar las pisadas, los ejemplos, los pasos que me dictó con su ejemplo mi padre. Ese no fue el caso de Ezequías. Y yo creo que este ejemplo es un valioso ejemplo que todos los que estamos mirándonos en el espejo de la palabra en este momento debemos continuar, debemos seguir, debemos imitar, debemos emular. No debemos continuar con maldiciones generacionales que hemos heredado de familiares, de descendientes. No. Somos llamados para establecer la diferencia. Amén. Tan pronto como comenzó a reinar, Ezequías limpió el templo de todo el abandono y de todo el desprecio al cual había sido sometido, restaurando el verdadero culto a Dios. Se apegó a las escrituras, buscó la revelación bíblica, hizo traer a su palacio, hizo traer a su corte real los preceptos, mandamientos y estatutos de Dios. Y comenzó
a establecerlos. Todo aquello que su padre había dejado, había descuidado, había menospreciado, él comienza a restaurarlo. También guardó la fiesta de la Pascua, otro mandamiento de Dios que también había sido descuidado. Tan importante esta fiesta de la Pascua, cuando el Señor preserva la vida de los primogénitos y se utiliza la sangre de un cordero para pintar los dinteles de las puertas. Y esto evitaría que el ángel de la muerte entrara a las residencias de todos los que estaban marcados con la sangre del cordero. Esto era una fiesta importantísima porque esta fiesta era profética con relación a lo que sería el ministerio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así se establecía en la ley de Moisés. Y vemos cómo Dios utiliza a Ezequías, el cual se humilla, el cual pide perdón por los pecados de sus padres, de sus descendientes, y vuelve a llevar a Israel al buen camino. Qué tremendo ejemplo de bondad que todos debemos seguir. Sistemáticamente, Ezequías se fue deshaciendo de todas las horribles influencias paganas del territorio, fue desmantelando los altares a los Baales, a los dioses muertos de las distintas naciones que rodeaban a Israel, y fue restaurando el altar, el servicio, el sacrificio, y llevando al pueblo nuevamente por el camino de la verdad, por el camino revelado por Dios para toda la nación. Otro importante incidente en la vida de este rey fue que tuvo que enfrentarse al rey Sennacherib de Asiria, quien era el rey más poderoso en aquella época. Este rey Sennacherib se burló de Dios, había ridiculizado a Dios y todo lo que él había dicho a su pueblo. Y Dios se encargó de pelear por Ezequías y por Israel. Dios le dio la victoria, a pesar de que Sennacherib sitió a Israel. Dios le dio la victoria una vez más a su pueblo. Y en esta ocasión, guiado, gobernado, dirigido por el rey Ezequías. Cuando ponemos a Dios en honra, Dios se encarga de honrarnos. Cuando ponemos a Dios primero, Dios nos pone también a nosotros primero. Wow. Él lo ha dicho, que Él va a honrar a los que le honran. Y va a tener en poco a los que lo tienen en poco. Entonces, con nuestro ejemplo, estamos haciendo una siembra que vamos a estar cosechando por toda la eternidad. Veamos el otro ejemplo que debemos considerar. Y estamos hablando del buen rey Josías. Y fíjate el adjetivo que le adjudica la Biblia, la palabra, que era un buen rey. Este rey Josías siguió el mismo patrón de Ezequías. La historia la encontramos en Segunda de Crónicas, versos 34 y 35. Este rey heredó el reino después de que dos perversos reyes habían destruido, saqueado, menospreciado, violentado todo lo que Ezequías había arreglado y todo lo que este rey Ezequías había restaurado e instituido. Josías limpió el territorio de todas las terribles prácticas paganas. También encontró el libro de la ley. Él hizo que lo buscaran y él hizo que le leyeran
en su palacio, se sentaba en el trono a escuchar, a considerar el libro de la ley. Y una de las cosas que él descubrió en este estudio, en este escudriñar de las Sagradas Escrituras, es que el libro hablaba de él. Y él dice, este libro habla de mí. Y yo voy a seguir todas las pautas, todas las recomendaciones, todas las instrucciones que el Dios de Israel me ha dado como rey a través del libro de la ley. Él decide seguirlo cuidadosamente. Qué tremendo ejemplo este también, el del rey Josías. Y así como Ezequías, Josías restauró la verdadera adoración en el templo y preparó una memorable fiesta de la Pascua. Fíjense cómo repetidas veces el enemigo trataba de desviar al pueblo y de que el pueblo se olvidara de la Pascua y se olvidara de todas y cada una de las fiestas que Dios había establecido para que el pueblo recordara todas y cada una de las hazañas sorprendentes que Dios había hecho para con cada uno del pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que no nos olvidemos de donde Él nos sacó. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y el pueblo no puede olvidarse de todos esos milagros sobrenaturales que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Desde que los sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo por el desierto hasta entregarles la tierra prometida, tierra que, como Dios le había dicho al pueblo de Israel, fluía leche y miel para el pueblo. El ejemplo de estos dos reyes nos muestra que a pesar de que nuestro entorno, incluso en nuestras propias familias, ese entorno no sea bueno, podemos ser bondadosos, podemos mostrar, manifestar, reflejar al mundo el fruto del Espíritu, que es bondad, aferrándonos a los estatutos de Dios. Porque en el estudio de la Biblia hallamos vida. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. No tenemos por qué seguir el mal ejemplo y las malas prácticas y las malas influencias que acarrean maldición de nuestras generaciones pasadas, sino que podemos ser el eslabón en esa cadena que romperá con toda maldición y traerá bendición y progreso a nuestra descendencia. Una de las cosas que la palabra de Dios nos revela y nos manifiesta es que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y tú has sido escogido por Dios. ¿Para qué? Para hacer la diferencia en tu casa, para hacer la diferencia en tu familia y para traer tiempos de refrigerio y prosperidad en tu generación y en las próximas generaciones. Y la palabra de Dios dice que serás recordado como tal, que ese será parte de tu legado generacional. Amén. Y termino leyéndote Isaías capítulo 58 y verso 12. Y he seleccionado la traducción en lenguaje actual que dice: reconstruirán las ruinas antiguas. Está hablando de ti y está hablando de mí. Reforzarán los cimientos antiguos. Esos cimientos son importantes porque
son los que, o sobre los cuales descansa toda la edificación, toda la estructura. Dice, y los llamarán, están hablando de ti y de mí, reparadores de muros caídos. Y nos llamarán reconstructores de casas en ruinas. Y hablamos de casas en sentido figurado, generaciones, familias, descendencias, que en el pasado estuvieron en ruinas, pero que Dios nos ha llamado a reconstruirlas, para que sean hoy por hoy hombres, mujeres, personas de provecho y de bien para toda la sociedad. Amén. Y de esta forma vamos a concluir el pensamiento o el estudio o la reflexión de esta semana. Y como siempre, les recordamos a aquellos que deseen hacer alguna aportación y quieran enviar alguna ofrenda, o aquellos que desean consagrar diezmos, lo pueden hacer al número que aparece en pantalla, que está asociado con nuestras cuentas bancarias. Recordemos que el fruto del Espíritu es bondad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, que la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Bendiciones, y nos veremos la próxima semana en otro estudio inspirador que nos lleva en el camino correcto para hacer la voluntad del Padre Celestial todos los días de nuestra vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.